Hoy este video, claro está, que es para los cubanos, exclusivamente para los cubanos. Y claro está que la mayoría de los cubanos, llegados después del año 2007, 2008 a los Estados Unidos, están acostumbrados a seguir más a los que los desinforman que a los verdaderos conocedores de la materia que involucra a Cuba y los Estados Unidos de Norteamérica en los asuntos que para ellos es lo más importante, que es viajar a Cuba, enviarle ayuda a sus familiares y claro está, dentro de la ayuda se encuentran las remesas. Para ellos es muy importante, la mayoría, llegar a los Estados Unidos y en cuanto tengan la oportunidad que ya puedan hacerlo, pues viajar a la isla y visitar su familia. Correcto. Posiblemente a lo mejor este video alcance una gran cantidad de views, pero es posible que no alcance nada. Sin embargo, la información que yo les voy a dar a ustedes es la más importante, es la verdad. La verdad, no bluff, ni que se trate de uno de esos que está ahí experimentando, ni inventando, como es el caso de la bola que corrió ahora recientemente con las restricciones a Cuba, esa que promulgó el periodista Vallejo. Y yo me voy a concentrar en la verdad sobre los viajes a Cuba y las restricciones de viaje, entre otras, incluyendo la de los charters. No quiero desviar mi atención en hablar, por ejemplo, de Vallejo. Ya llegará el momento. Y de otros, claro está. Pero usted tenga la completa seguridad que está hablando con el conocedor, posiblemente el más conocedor entre toda la cubanía de los asuntos que tienen que ver con las restricciones en Cuba o para Cuba desde los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Usted sabe por qué? Porque bueno, ya hay una cantidad de videos ahí que ya yo les he mostrado a las nuevas generaciones. Ese ha llegado del año 2007, 2008 para acá, que desconocen de José Montoya. Los viejos no. Del año 2007, 2008 para atrás, siempre estaban viendo a José Montoya en los medios de televisión y prensa de Miami. Precisamente vinculado a los asuntos que tenía que ver con las religiones yorubas y bantú o afrocubanas y las restricciones de viaje. Mi nombre, mayormente quien lo puso ahí en la palestra pública, número 1, que no me quitaban de sus bocas los reporteros y los anticastristas y los enemigos de los viajes a Cuba y demás, etcétera, 24 horas. Claro está que trataron de cogerme de chivo expiatorio con su propaganda y sus análisis, incluso hasta el análisis en la mesa redonda de Radio Mambí con los más conocidos y prominentes anticastristas de la época, cuando aquella famosa mesa redonda donde participó Armando Pérez Roda, que era el conductor, Juan Amador, Jorge
más canosa, el editor del Herald, en ese momento, ahora se me olvidó el nombre, pero ahorita me acuerdo, Mestre, Ramón Mestre, que estaba vía telefónica, analizando el caso Montoya. Y era año 1996. Cuando Bill Clinton puso todas las restricciones habidas y por haber contra Cuba, incluyendo cuando prohibió los viajes directos a la isla. Entonces fue en esa época cuando José Montoya entró en juego. Y yo les tengo que explicar a ustedes en detalle esta situación porque es para que la puedan entender. Y ustedes conozcan cómo es que funcionan las restricciones de viajes a Cuba. Y esto no se trata de que yo esté defendiendo aquí ni a ningún régimen ni a nada, sino a la verdad absoluta de cómo es que realmente funcionan las restricciones de viaje y cómo se emite. Cómo se emite. Y la ley, los derechos. ¿Por qué? Porque fui el cubano número 1, está en los medios, ya yo se lo he enseñado 20 veces aquí en los periódicos y demás, lo recorté el periódico. El primer cubano religioso que recibió un permiso de viaje religioso a Cuba. Año 1996, mes de agosto. Y a partir de ahí siempre mantuve yo una licencia de viaje religioso a la isla, donde yo tenía poder de firma para poder autorizar a cualquier persona que la institución que yo represento lo auspiciara para viajar a la isla las veces que fueran necesarias sin ningún tipo de problema ni violando ninguna ley. ¿Por qué? Porque yo me convertí en una persona seria y que el Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica respetaba y consideraba como serio. Yo fui el primer cubano religioso que trató con el Tesoro OFAC de los Estados Unidos de Norteamérica, directamente, sin intermediario. Yo fui el primero que recibí las instrucciones de Bronk, Jeff Bronke, que era en ese momento el jefe de la sección de OFAC relacionados a los asuntos de Cuba. Yo traté directamente con Timothy Smith, el policía en Fort Lauderdale del Tesoro. Sí, ese que te viene y te mete preso, o te lleva, o te juzga, o te encausa. Ese, del Tesoro OFAC. Conocí también a Carla. ¿Quién era Carla? Era la que controlaba a todos los charters. Era te podemos decirle, el verdugo de los charters a Cuba. Le tenían terror los charters a Carla. Bien. Todos los charters veteranos, todos yo los conocí personalmente a sus dueños, propietarios. Todos. En el año 1995, 96, bueno, 96 ya, por ahí, finales 96, no fue 95, 96, 97, por ahí. Se incorporó entonces Xiomara Almaguer con Sahel Charter. Ese fue prácticamente, podemos decir, en aquella época, el último charter que fue autorizado. Pero antes de esos charters se encontraba Jorge Blanco. Se encontraba Silvio, que era quien dirigía CTS, ahora no me acuerdo bien las siglas esas. También se encontraba Tesi, Cabaña, Aruca,
Y claro está que con todas esas personalidades yo tuve que tratar, porque tenía que ponerme de acuerdo para que nuestros religiosos, los de mi institución, fueran aceptados a subir al avión. Yo tenía que presentarle a todos esos charteadores la acreditación de mi licencia. Y los conocía a todos en persona. Ninguno de esos que usted está viendo ahora, hoy en día, la mayoría de todo ello, incluyendo a Edmundo García, saben nada sobre esto desde su originalidad. Ellos pueden estar hablando todo lo que quieran hablar, pero realmente los únicos conocedores somos los de la época, de año 1996, en el momento en que se estableció un cierre total. Pero no solo eso, yo estoy hablándole desde que yo recibí la licencia, pero ya yo tenía conocimiento de todo lo que tenía que ver con los charters a Cuba y cómo funcionaban los vuelos a Cuba, los viajes. Desde el viejo García, sí, ese que desertó de ahí de la embajada de Cuba, allá en Nueva York, y se quedó aquí en los Estados Unidos siendo un funcionario, y después resultó ser que comenzó a trabajar en las cuestiones de los charters, junto con Carlos Muñiz. Más bien no los charters en ese momento, pero sí charter. Era una combinación entre sí, no, sí, porque eran cuestiones de autorizaciones para que comenzaran los viajes a la comunidad a Cuba. Año 1979. Y fue también cuando asesinaron a Carlos Muñiz, que era uno de los propulsores de precisamente esos viajes a la isla. Pero no voy a irme para atrás, voy a nada más concentrarme en los viajes, las restricciones de viaje del 1996 a la fecha. Bien, cuando pusieron las restricciones de viaje en el año 1996, todos se quedaron paralizados. Y la mayoría de los cubanos que vivíamos en ese momento aquí en los Estados Unidos, nos quedamos como si nos hubieran cortado el lazo completa y totalmente del vínculo de nuestros mayores, o con nuestros mayores y hermanos. Y claro está, la preferencia de las bases religiosas en la isla, de las regiones yorubas y bantú, y la gente se estaban volviendo loca, porque no podían ir a ver a sus padrinos, no podían ir a llevar a cabo iniciaciones que eran muy baratas en la época. Usted en el año 1996 con $150 iba y se hacía santo. Y creo que con $100 o 150, una cosa esa, le daban cuchillo. Y se iba y se hacía IFA y OCHA con $350. Entonces era, claro está, muy conveniente viajar a la isla a llevarse a cabo todas esas iniciaciones que a realizarlas en los Estados Unidos, que eran extremadamente caras. Por lo tanto, como yo era una persona que me beneficiaba de muchas cosas con relación a Cuba, porque mis ahijados viajaban a la isla, me traían productos que yo necesitaba, secretos, me traían palos que yo necesitaba, una serie de cosas que estaban vinculadas a las liturgias de palo mayombe, principalmente. Entonces eso me perjudicó a mí religiosamente y a todos los religiosos en general, incluyendo a mis ahijados. ¿Qué fue lo que yo hice entonces? Escudriñé y miré la ley, partiendo de lo que es el artículo 501C, que es donde hay un artículo, hay un versículo que habla de los estatus y los derechos de las iglesias. Máxime recordé
de que la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica dice que nosotros tenemos, los practicantes, los religiosos, los creyentes, las iglesias, el Estado no puede interferir en sus rituales. No pueden meterse con las iglesias. Es por eso la razón por lo que en el año 1993 los practicantes leones, yorubas y bantú ganó en la Corte Suprema de los Estados Unidos el derecho a estas prácticas que estaban prohibidas. Por una ordenanza que estableció y se convirtió entonces en un precedente en todos los Estados Unidos de Norteamérica, la ciudad de Hialeah. Y los enemigos que formaban parte del consejo de la ciudad de Hialeah y Raúl Martínez, que firmó la ordenanza. Bien, eso es otra historia, pero es bueno que la conozcan las nuevas generaciones. Entonces yo preparé una carta de solicitud al Tesoro de los Estados Unidos, 1996. ¿Por qué? Porque la Asociación Cultural Yoruba de Cuba me había extendido una invitación para yo visitar la isla por asuntos religiosos o como un religioso, o sea, acreditado un religioso entrando en Cuba. Y claro está que para poder entrar de esa forma en la isla, es como entra el Papa, igual, eso lo tienen que autorizar el Comité Central de Asuntos Religiosos. Entonces, Asuntos Religiosos del Comité Central extendió una visa a José Montoya a petición de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba para que José Montoya visitara la isla. Pero, como estaban las restricciones y estaba prohibido, y personas que estaban tratando de viajar por terceros países estaban siendo encausadas, las estaban multando, en la primera instancia con $7,500, y todavía no estaba el truco de que los charteadores estaban llevando vuelos por terceros países, que el avión llegaba, ejemplo, a Bahamas, aterrizaba, no seguía directo, aterrizaba, y al aterrizar y volver a levantar el vuelo ya no estaba saliendo desde los Estados Unidos. Eso le costó a 2 o 3 charteadores que le quitaran la licencia momentáneamente por hacer eso. Entre ellos estaba Blanco, Jorge Blanco, que fue el que cargó con el mayor badacazo por ese truco. Pero en el caso mío, que yo estaba autorizado y las personas que viajaran a Cuba bajo mi licencia podían viajar por cualquier lugar del mundo a través de cualquier tercer país sin ningún tipo de problema. Entonces yo utilizaba la línea Falcón o Mexicana o cualquier línea de esas y viajábamos a Cancún. En Cancún no bajábamos y entonces tomábamos Cubana de Aviación. Allí estaba, y esta información la doy para que los segurosos y todas esas cosas de Cuba que todavía desconocen todo esto, lo sepan. Ahí estaba Romay. Romay era el jefe de Cubana de Aviación de Cancún en esa época. Y claro está que yo tuve que ponerme de acuerdo con Romay también para que Romay le separara los boletos de viaje en Cubana a los religiosos que iban a viajar a la isla, porque si íbamos todos en un mismo vuelo desde aquí y llegamos y no teníamos reservación allí, entonces se tenían que meter 3 o 4 días esperando para poderse ir. Y entonces Romay, ¿qué es lo que hacía? Pues simplemente Romay pues se separaba la cantidad de asientos que fueran necesarios y que se les informaran que iban a viajar tal día a la isla, y entonces cuando llegaban allí ya sus boletos estaban asegurados ahí.
¿Qué es lo que especifica y cómo es que funciona el Tesoro cuando va a poner restricciones de viaje? El Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, en el año 2009, 3 meses después que Obama tomó el poder, quitó todas las restricciones de viajes y de toda la isla. Y dejó las licencias nuestras, la que yo tengo, como una licencia de viaje religioso a la isla general. ¿Qué significa una licencia de viaje religioso a la isla general? Era que las instituciones reconocidas por el Tesoro de los Estados Unidos, como iglesias, templos y demás, etcétera, pues esas personas estaban autorizadas a extender una carta de auspicio a cualquier persona norteamericana que no tuviera ningún vínculo con cubanos, ni fueran familiares, ni fueran nada de eso, y pudieran también viajar a la isla porque eran practicantes de estas religiones. Pero después Obama abrió todo eso más abiertamente y puso people to people, encuentro de familia, que si el pueblo no sé qué, y las licencias religiosas ya prácticamente no eran necesarias, a no ser de que hubiera un religioso en específico que quisiera viajar a la isla por asuntos religiosos americanos y que se viera la necesidad de tener un auspicio de una iglesia religiosa, y entonces yo le podía dar ese auspicio a la persona, siempre y cuando que la persona probara o se probara de que esa persona de verdad era un religioso o que era una persona que era miembro de nuestra institución, pertenecía a nuestra iglesia o lo que fuera. Cuando el Tesoro va a establecer una ley de restricciones de viajes a la isla, pues ¿qué es lo que hace el Tesoro? Es, si el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica le emite una orden a ellos de que pongan restricciones de viaje, mire, nótese que cancelar los vuelos lo pueden hacer automático, como lo hizo Clinton. Pero ya poner restricciones de viaje, ya ellos sí tienen que estudiar eso y tienen que saber cómo van a redactar las restricciones. Y eso es OFAC quien lo hace. Y en las restricciones, una vez que ya eso está ya bien cuadradito de cómo van a ser las restricciones, pues eso se publica ahí en la página de OFAC de los Estados Unidos de Norteamérica. Ejemplo, en el caso mío, que yo estoy registrado directamente en OFAC como periodista, pues entonces OFAC le envía un mensaje automático de lo que ha sido publicado a los medios y personas que estén registrados ahí o medios de comunicación, de cuál es una sentencia que ha habido en este momento con relación a Cuba, como lo hacen todos los días con Irán, con fulanito, con el otro país, con aquello, que si no sé quién, que si no, todas esas cosas que hace OFAC, que tienen que ver con las cuestiones de ultramar, es decir, de internacional o de países, de al lado allá de la frontera. O sea, yo no puedo en ningún momento ahora hablar sobre ningún tipo de restricciones de viajes a Cuba, religioso, ni que si necesita la licencia o no la necesita, porque OFAC todavía no se ha manifestado con relación a eso. Yo por lo menos no he recibido ninguna notificación. Porque cuando el presidente Barack Obama quitó todas las restricciones, OFAC me envió un documento que yo lo tengo ahí. En ese documento decía de que mi licencia religiosa, que era una licencia específica, que se tenía que cada 2 años volver a aplicar o renovarla, pues mi licencia quedaba automáticamente permanente como una licencia general.
que fue lo que yo le expliqué a ustedes anteriormente. Ahora, cuando el Tesoro de los Estados Unidos emita cualquier tipo de restricción con relación a Cuba, esos señores, donde va a aparecer es en la página del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, ahí donde dice OFAC. Usted puede, creo que puede entrar, incluso hasta no siendo periodista ni a eso, me parece que se puede registrar personalmente. Y ellos, cuando ponen una ordenanza o cualquier ley o cualquier restricción o lo que sea que tenga que ver con Cuba, automáticamente a su correo electrónico le va a llegar la información que OFAC está emitiendo. Así que, por lo tanto, yo tengo mucho que podría explicarle con relación a cómo funcionan todas estas cosas. Porque he estado siempre, durante décadas y décadas y décadas, encima de eso. Atento a toda esa situación. Y eso, claro está, fue lo que trajo, por consiguiente, de que todos los grupúsculos estos enemigos de que los cubanos viajen a la isla o que ayuden a su familia y demás, etcétera, están en contra de eso, pues en ese momento pues atacaron y le fueron para encima con todo lo que tenían, incluyendo incluso hasta a congresistas de los Estados Unidos de Norteamérica y periodistas en específico contra José Montoya. No lo estoy yo diciendo ni inventando, está en la prensa, está en los récords, está en la récord de todos los periódicos de la época. Yo los tengo guardados, los he presentado 20 veces aquí. Significa de que usted lo único que tiene que hacer es mantenerse al tanto de las notificaciones de OFAC. Porque las restricciones de viaje a Cuba no vienen ni por el Pentágono, ni por el Departamento de Seguridad del Estado de no sé qué, ni viene por Juan Perico, ni viene por ningún sitio que no se trate única y exclusivamente por OFAC, que es la que regula todas esas cuestiones. Significa que si vienen restricciones de viaje a Cuba, pues señores, tenga la completa seguridad que basado en cómo es que bajen esa ley, pues entraría en juego otra vez la licencia de viajes religiosos a Cuba, que es la que yo siempre he tenido, y si hay que volver a rectificar, si hay que volver a solicitar, si hay que hacer lo que sea, pues entonces yo, claro está, ahí estoy presente como siempre he estado presente y como pionero que soy de esa licencia. Pero entonces entraría en juego ¿quién? Pues un tal Timothy Smith, que no sé si todavía estará o seguirá en el Tesoro, que es el law enforce de la ley, el que enforza la ley con relación a estas cosas. Una tal, a lo mejor Carla, no sé si Carla seguirá ahí, o sea otra persona, igual que a lo mejor sea otra persona y no sea Timothy, o un tal fulano Jeff Bronk, que no sé si sea Jeff Bronk el que esté en ese momento ahí, porque han pasado tantos años que ya hay personas que se han puesto muy viejas. Yo no creo que Carla sea tan vieja y que Timothy tampoco esté discapacitado como para no hacer el trabajo, porque también es una persona que no es tan vieja. Y en el caso de Bronk, nunca le vi la cara, pero no creo que haya sido tampoco tan viejo, pero no sé si estarán ahí o no lo estarán. Pero de que entran en juego, entran en juego. Y que entonces sí ya vienen ya todos los tipos de regulaciones y cosas, y cómo es, cómo se tiene que llevar a cabo, cómo que usted puede viajar, incluso con relación a los viajes religiosos a la isla. No significa de que eso tampoco se trate de un relajo. Eso tiene que estar muy bien regulado, controlado. Se tiene que llevar un patrón de viaje, un conteo de días que se tienen que tener y guardar por 5 años
por si el Tesoro de los Estados Unidos lo solicita. No es así como así. Es fácil hacerlo para el gobierno de los Estados Unidos porque simplemente es dar la orden, el Tesoro redactar las condiciones y publicarlas. Y ya, entró en efecto. Pero cuando se trate de desinformación y de hablar basura y de hablar lo que pica el pollo, ahora en este momento, mientras FAD no haya publicado nada con relación a los viajes a Cuba ni restricciones a Cuba, todo lo demás es hablar lo que pica el pollo. Y mayormente quienes están pronunciándose con eso son precisamente personas que no se encontraban aquí ni cuando las primeras restricciones de viajes a la isla total en el año 1996. Llegaron los otros días, se colaron en los medios y son los másteres, y son los bárbaros, y son las bestias. Conocedores de aquella época estaban periodistas muy viejos como Carlos Horizonte, Mariliano, Ángel Sayón, el coge galletas. Ángel Sayón, todo el mundo le metió un galletazo, era un monigote. Y tiene su historia también, el periodista. Tipo más odioso que puede existir en este mundo. Pero bueno, señores, entre otros como ejemplo, José Camilo, que creo que es conductor de CNN, cuando su primera asignación de Canal 51 en Miami fue una entrevista a José Montoya, precisamente por las restricciones de viaje 1996. Y mi primer viaje a la isla, cuando yo viajé en agosto de 1996 y entré primero que el Papa con las mismas condiciones que el Papa, estamos hablando legal para entrar a la isla, no las condiciones del Papa que lo recibieron con bombo y platillo, pero a mí me recibieron también con bombo y platillo en el aeropuerto los practicantes leones Yoruba y Bantú de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba. Al César lo que es del César. Yo no soy un Estado, el Papa sí es un Estado. Tiene otro tipo de recibimiento, claro está. Pero yo entré primero que él. Fui quien rompí esa inercia con relación a las religiones, a los viajes de los Estados Unidos. Practicar nuestra religión es un derecho. Y eso nadie lo puede impedir. Nadie puede impedir que ningún cubano vaya a practicar su fe y su creencia y sus raíces a Cuba por ningún tipo de restricción. Ahora eso sí, controlado. Y claro está que en esta ocasión usted tenga la completa seguridad que por la experiencia que tiene ya el Tesoro, FAT y demás, etcétera, con relación a la licencia religiosa Yoruba y Bantú, aquí no todo el mundo va a poder tener esa licencia. De eso yo se lo aseguro. Porque mire, cuando en el año 2004, 2005, yo tenía que renovar mi licencia y ya yo estaba tan cansado y necesitaba un reposo, pues le dieron una licencia a Hilda Kerry y a un tal Antonio, Tony, que ahora se me olvidó el nombre de él. Y después a otra tercera persona. Pero se las dieron porque yo fui quien los recomendé. ¿Por qué fui yo quien los recomendé? Porque ellos aplicaron. Pero Timothy Smith, y ahí está presente, pueden comunicarse con él, vino expresamente a hablar conmigo para ver si yo reconocía a esa persona y para poderle dar una licencia, ya que yo no quería renovar la mía en ese momento. Y entonces yo le recomendé a estas personas, a Timothy Smith. Significa de que los practicantes de las religiones Yoruba y Bantú no tienen por qué preocuparse por ningún tipo de restricción de que puedan dejar de practicar su religión allá en Cuba. Porque si ahora prohibieran eso también, pues estamos hablando que entraríamos en una era de conflicto legal, que yo nunca me he visto en eso, pero
No creo que haya ningún tipo de necesidad, que no va a pasar así. Pero si tenemos que hacerlo, se hace también. Así de fácil. Tengan siempre presente de que para hablar de lo que pica el pollo y protagonismo entre los cubanos, de eso se sobran.